Está con nosotros Gabriel Bomaro, es escritor, es investigador del CONICET, es sociólogo, escribió el libro La larga marcha de Cambiemos y lo va a estar presentando en Santa Fe. Vino exclusivamente a Santa Fe a presentar su libro en los próximos días, que va a ser concretamente hoy a las 19 en Del Otro Lado Libros, en 25 de mayo 2867. Te puedes acercar si querés conocer un poco más, pero nosotros ya vamos a adelantar algunas cositas. ¿Cómo andas, Gabriel? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, presentación en Santa Fe. Exactamente. Te recibieron bien, me parece. Muy bien, sí, la verdad que perfecto, no me puedo quejar. Bueno, la larga marcha de Cambiemos. Contanos un poquito de qué se Bueno, trata. el libro continúa un trabajo de investigación que ya tiene unos 7 años, digamos, más o menos, en el que estamos intentando entender en qué consiste en el tipo de cuadros, el tipo de militancia política y los anclajes, digamos, con qué sectores se vincula la fuerza de gobierno, PRO primero y Cambiemos actualmente, y qué novedad trae a la política, digamos, del país. Y te diría que este libro lo que intenta mostrar es el largo proceso de construcción que comenzó en el centro derecha y que se fue hacia otros espacios ideológicos y partidarios de una fuerza política que ya decidió en 2001, 2002 que no iba a depender más de los partidos mayoritarios para llevar a cabo proyectos reformistas que uno podría llamar genéricamente promercado. Una construcción que lógicamente se sigue dando hasta el día de hoy, que tuvo su último, si quiere, episodio fuerte en las últimas elecciones. Exacto. Donde vimos que si uno hace un balance estrictamente político, en estos 2 años de gestión tenía muy poco para mostrar, sinceramente. Sí. Sin embargo, a nivel país, los números lo acompañaron, pero además con un fenómeno interesante también para analizar en el Congreso de la Nación, con la conformación anterior, todo le salió bien, en términos generales, pudo avanzar en lo que se propuso. Esto tiene en su raíz también algo de construcción de lo que ha sido el PRO, primeramente, después Cambiemos. Exactamente, yo creo que hay un par de elementos importantes para entender, que nos permiten como entender por qué PRO llegó y por qué hoy Cambiemos tiene tanta comodidad, entre comillas, como para orientar los destinos del país. Yo te diría, por un lado, el PRO nace como una fuerza de centro-derecha, pero muy pragmática y muy como un instrumento de poder, digamos. La idea era, ante todo, tener un instrumento para ganar elecciones. Eso implicaba, yo te diría, 2 cosas. Primero, resignar la cosa más programática y dura de la derecha argentina históricamente, es decir, tener una gran capacidad de absorber cosas de la tradición peronista, de la tradición radical, y por supuesto que el centro derecha, que es el núcleo duro que conduce, si se quiere, el proyecto, aceptara bajar o moderar algunas banderas. Y en segundo lugar, te diría la forma de crecimiento de hablarle a electorados nuevos también y agregar sectores y agregar, te diría, tanto social como geográficamente, sectores que antes no eran electorados propios de ese espacio político, ideológico, y a los que el centro derecha, yo te diría, había elegido no hablarles. Ese es un punto fundamental para entender cómo hoy desde el Estado es aún más fácil a través de las políticas públicas continuar agregando, incorporando, quiero decir con esto, sectores nuevos. Hay una segunda cuestión que es importante, que es que en buena parte Cambiemos en su sprint final, en su impulso final, también nace del rechazo de ciertos sectores sociales a un kirchnerismo que cada vez venía más como amenazante. Hay un componente reaccionario en el sentido de reacción a un movimiento o a un proceso político que impulsó a Cambiemos al poder, y ese elemento reaccionario todavía late como pulso que acompaña al gobierno y que le permite, yo creo, sin tener una gran performance económica, sin poder mostrar grandes resultados, ser la gran opción de futuro frente a ese anterior gobierno que, insisto, para algunos sectores se volvió un objeto de indignación y temor. ¿Podemos trazar algún tipo de paralelismo en este proceso que se dio en Argentina con algunos otros países? En Europa, por ejemplo, pienso en Francia.
Mira, eso lo estuvimos pensando un poco porque hay una analogía evidente desde, digamos, el apellido, ¿no? Macri, Macron, no puedo decir, hay una familiaridad, pero digo, fuera de broma, hay una idea de dos políticos relativamente nuevos que llegan a intentar partir el sistema político y a barajar y dar de nuevo, a reorganizar el modo en que pensamos cómo se articulan las identidades, los espacios y los contrincantes en las elecciones. Hay dos diferencias importantes, te diría, del lado de Macri respecto de Macron. La primera es que Macri era un outsider, digamos, de la política profesional. Hoy ya no lo es, aunque sigue usando mucho esa imagen de outsider, pero después de 15 años de política profesional, ya uno puede decir es un profesional, ya él mismo. Pero sigue mostrando que acaba de llegar, digamos, ¿no? Y eso rinde mucho en términos de quienes miran negativamente a los políticos. Macri todavía no aparece como un político convencional. Macron, en cambio, es un producto de las élites francesas, políticas, es un producto de la fábrica de políticos franceses, aunque él no tenía una participación partidaria fuerte. Y en segundo lugar, y esto a la inversa, Macri, a diferencia de Macron, que dinamitó a los partidos tradicionales, Macri, digamos, creó un partido y los horadó por abajo, fue creando un partido pequeño, primero local, después que fue creciendo un poco más, y ese espacio, digamos, desde ahí tuvo la plataforma para llegar al poder. Entonces, digo, ahí también hubo una apuesta por la construcción partidaria que no tuvo hasta ahora Macron. Quizás en el futuro haga un partido de centro derecha nuevo. Sí, sin embargo, cuando uno analiza la estructura que tenía en su momento en términos territoriales, geográficos, si se quiere, el PRO era muy chica como para servir una plataforma impulsora. Nadie se le hubiese imaginado que la provincia de Buenos Aires le iba a ganar, digo, viendo un poco geográficamente la provincia de Buenos Aires, en términos generales, en distintas provincias, digo, eso también lo impulsa a generar esta alianza, sobre todo con el radicalismo, que era el que tenía el contexto territorial un poco más fuerte. Exactamente, yo te diría que hasta 2011 el PRO a lo que se dedicó sobre todo es a juntar a todo el centro derecha, todos los espacios políticos de ese espectro, partidos conservadores, partidos liberales provinciales, recrear, todo eso se aunó y fue detrás de PRO, entendiendo que, aunque no era la opción que más le gustaba porque era ideológicamente un poco floja, era la que tenían, la que habían podido conseguir y era una opción de poder. Desde 2011, cuando ya desaparece la idea de que Macri pueda ir otra vez por la opción local y ya tiene que competir a nivel nacional, la primera idea un poco más optimista, nuevista, que encarnaba Durán Barba, Peña, digamos, dentro del PRO, tenía que ver con crear redes políticas nuevas a través de voluntariado y otras formas de adhesión por fuera de los partidos tradicionales. Yo creo que a partir de 2013, 2014, sobre todo con la presión del Círculo Rojo a que hubiera una alianza Massa-Macri, que el PRO decidió no incursionar para mantener esta identidad propia y este proyecto propio, creo que encontraron que ya era posible aliarse con un partido tradicional, pero conducirlo, ya no como socio menor, sino como conductor de esa alianza, y encontraron, creo yo, a través de la UCR esa implantación nacional que no tenían, por supuesto. Mucho se habla de la marca Cambiemos, que posibilitó que dirigentes de la política o outsiders, citando tu expresión de hace un rato, de la política, hayan tenido un desempeño electoral excepcional. De hecho, acá en Santa Fe ha ganado un ignoto representante de la Universidad del Litoral, que sin embargo tuvo un rendimiento electoral fenomenal que le permitió quedar primero, que es Albor Cantar. ¿Qué, la marca Cambiemos es más pro o más anti? Es una buena pregunta. Yo creo que la marca Nos Cambiemos representa hoy en día el cobijo que por fin encontraron los no peronistas, justamente, claro, que no tenían representación fija y estable y que habían optado por diferentes opciones electorales, todas débiles. Y por fin encuentran una opción potente, poderosa, que le gana al peronismo hasta en sus propios distritos, digamos, ¿no? Entonces yo te diría que ese es el punto básico de partida.
Hay una segunda duda, interrogante, que es en qué medida Cambiemos es una marca circunstancial. El PRO tuvo otros nombres, digamos, ¿no? Hay una gran flexibilidad para mudar de piel y usar, y cada vez que mudan de piel incorporar cosas nuevas. Y es una marca, digamos, coyuntural, o en qué medida Cambiemos puede ser el nuevo nombre del partido no peronista, digamos, en Argentina. Y en ese punto, la gran pregunta es si el radicalismo se va a dejar absorber por esta nueva marca. Pues yo creo que para PRO, sin duda, es el proyecto, el horizonte es construir, ellos ser el núcleo organizador de un nuevo partido no peronista de clases medias urbanas, por así decirlo, que reemplace al radicalismo y que intente por ahí comer algunas otras pedazos de otras cosas. ¿El radicalismo va a aceptar pasivamente esto o va a resistir y cree que es una alianza transitoria y que luego va a poder resurgir como fuerza política propia nacional? Pero fíjate que te preguntaba esto porque la marca aglutina, a mi entender desde el punto de vista simbólico, toda una visión con muchas prevenciones y con muchas comillas, un poco gorila. Sin embargo, Emilio Monzó, dirigentes de renombre que están en el engrase permanente de la gestión, vienen del peronismo. Sí. O sea que es más una decisión muy superficial de no identificar la grasa militante, de no identificar conductas peronistas, digamos, sí. Y no trascender esa primera capa en donde hay un sinnúmero de prácticas peronistas, un sinnúmero de dirigentes que vienen del peronismo. Sí, el componente peronista de PRO es indudable. Nosotros hicimos una encuesta a los cuadros de PRO en el año 2011 en Buenos Aires y identificamos 5 facciones, 5 grupos. Uno de ellos son peronistas, inclusive que entonces estaban todavía afiliados a su partido de origen, con lo cual hay una pata peronista en PRO, y en Cambiemos también, sin duda, dada por el PRO y por esos grupos más pequeños tipo FE, esos partidos neoperonistas que forman parte de la coalición. De todos modos, yo creo que en términos de coalición electoral, de su electorado, el PRO de 2003 a 2007 en Buenos Aires, en Capital, pasa justamente de ser una coalición más menemista que ganaba en el norte y en el sur, ganaba en la Comuna 2, en la más rica y en la más pobre, pasa de eso a absorber buena parte del voto clase media radical tradicional y se convierte en la opción más importante del no peronismo en la ciudad de Buenos Aires. Creo que poco a poco va ocupando ese lugar. No olvidemos que siempre las identidades se construyen de forma dialógica. El kirchnerismo es muy fuerte ocupando el voto peronista popular clásico y el PRO va creciendo con lo que queda por fuera de eso, que es el voto radical o el voto no peronista más clásico de clase media urbana, por eso digo. Y creo que eso fue lo que lo consolidó y lo que lo impulsó a la presidencia en 2015. Después está la tensión interna entre qué va a pasar con Cambiemos, si va a querer ser una especie de partido que gira el centro y que quiera absorber más cosas, un catch-all, un partido de esos, atrapa todo y se va a moderar en su programa, va a ser una especie de centro liberal, pero muy, muy centrista, o si va a mantener una identidad no peronista, una identidad más de centro-derecha, y va a intentar desde ahí seguir manteniendo una cierta primera minoría o quizás mayoría. Sí. Te pregunto, ¿qué capacidad de resistencia crees que tiene vos Cambiemos y demás ante la probable, en algún momento, decisión de los grandes grupos mediáticos del país de decir, pues no estoy dispuesto más a jugar este juego de conservar conservarte? Sí, no, pero en proteger esta burbuja de un partido nuevo que viene de afuera, sin ideologías políticas, que quiere el bien para todos, además y sin este acompañamiento, digamos, notorio, que tienen los grandes medios de comunicación. ¿Crees que es muy dependiente de eso? ¿No? ¿Tiene capacidad de transformarse ante eso? No lo sé, sinceramente, no lo sé. Lo que te puedo decir son dos cosas. Primero, que ahí yo distinguiría
la opción que hace Clarín, por ejemplo, que es la opción que hizo con todos los gobiernos nuevos, que es apoyarlos a cambio de ventajas comerciales, que las obtuvo y muchos en esos 2 años, de las opciones más ideológicas. Creo que la Nación aceptó que este proyecto es su proyecto político. Su proyecto ideológico más que, claro. Y apuesta a eso. Y te diría que en otros medios pasa un poco, digamos, lo mismo, hay como mezcla de las dos cosas. A mí me da la impresión que en la gente que piensa la estrategia electoral y la estrategia política de vinculación con los electorados en Cambiemos, que son sobre todo esta mesa chica de PRO, ellos creen poder prescindir de las mediaciones, digamos, de los medios. Creen que hoy se puede llegar a los ciudadanos por otras vías que no implican la vía de los medios tradicionales, redes sociales básicamente, y contacto cara a cara, timbreos mediatizados por las redes sociales, digamos, ¿no? Y de hecho confía mucho en que el poder político de los medios está disminuyendo, está declinando en Argentina. Si me preguntas, digamos, mi opinión, yo creo que eso es más fácil pensarlo cuando tenés los medios de tu lado, quizás cuando no los tengas más, veas que el poder sigue siendo un poco más fuerte de lo que vos pensabas. Pero bueno, son todas hipótesis, no hay que ver qué pasa con eso. Gabriel, te agradecemos mucho que hayas venido. Te largamos porque podemos seguir hablando media hora más, pero sabemos que tenés que ir a otro programa. Así que bueno, muchas gracias por venir. Se va a estar presentando hoy a las 19 horas en 25 de mayo, 2867, la larga marcha de Cambiemos. Ahí estamos viendo en pantalla el banner para que te acerques. Va a estar muy bueno seguramente, así que a partir de las 19 te va a estar esperando Gabriel. Gracias nuevamente, Gabriel.